Les digo, para organizar la clase, ¿en qué vamos a trabajar hoy día? Esta primera hora hasta las 4:30 aproximadamente, deberían ya tener la base de datos lista, ya la dejamos lista en realidad, la base de datos que le dimos por nombre ANFP, ¿cierto? Que hacía referencia a los campeonatos de fútbol, en la cual tenía una cantidad de tablas y por lo tanto lo que nos falta ahora es que tenga registro de estas tablas. Ya la base de datos está lista, los registros tienen que estar listos, en llenar los registros nos demoramos más de media hora, 20 minutos con suerte, y vamos a empezar a trabajar en las funciones o las consultas a la base de datos desde el cliente. ¿Ya? Y la última parte de la clase vamos a hacer lo que son procedimientos almacenados, que son las funciones avanzadas. Así que empezar a llenar con registro, la guía ya la tienen, ¿cierto? Y empezar a agregar la información restante. La guía que enviamos el día martes 2 de abril. Cuando estén llenando los registros, la idea es que mantengan los mismos datos, ¿cierto? El mismo root del árbitro, el mismo nombre, los mismos valores. De esa forma las consultas sean para todos por igual, cuando hagamos una consulta SQL. Pero, profe, las que separamos por nombre y apellido. Ahí tendríamos que, claro, como vamos a consultar el nombre, el apellido tú lo podrías inventar, po. ¿Ya? Ahí no habría problema. Pero el nombre conservarlo, la edad conservarla. Los campos que agregamos lo desarrollamos más. Porque las consultas vamos a preguntar, por ejemplo, por el nombre, pero no por el apellido. ¿Ya? Así que no habría problema con eso. Recuerden que la modificamos de su formato original. Así que en eso comenzamos la primera hora. Empezar a inserción de registros en, ¿cierto?, en la base de datos SQL Server, que en este caso yo le di por nombre ANFP. La inserción de cada registro es bien sencilla. Recuerden que ustedes van tomando cada tabla del motor de base de datos, ¿cierto? Que le pone el prefijo DBO, que significa Database Object, objeto de base de datos, y, ¿cierto?, van haciendo la edición o la inserción de los registros correspondientes. ¿Ya? Profesor, ¿por qué se graba así? Estoy grabando desde un ángulo diferente. ¿Perdón? ¿Por qué se graba así? Porque estamos trabajando en SQL Server. Y el administrador de base de datos lo trabaja de esa forma. No, pero es que como está la pantalla como así. Lo está montando por la cámara. ¿Por la cámara? Ah, no, porque otra cámara no. Por eso. Ah, Claro. No, pues el motor de base de datos trabaja así y la herramienta también trabaja de esa forma. no es que no había visto. Lo que preguntabas tú, mira, el registro, por ejemplo, en la tabla original no tenía apellido, le agregamos el apellido, ¿cierto? Como valor. Pero sí el root tratar de conservarlo. Los mismos datos. Que lo hago no me parece en calidad de error.
Ya, en los registros, ¿cierto? Aquí tenemos un error. Tenemos 3 equipos. No falta ninguno, creo. ¿Cierto? No falta ninguno. Hasta el más importante. ¿No? El error está acá, ¿cierto? En la posición. El segundo, ¿cuál debería haber sido? Ese es el registro número 2. Ya, Universidad Católica. Y así van llenando, ¿cierto? Todos los registros construyen el SQL Server. Falta un estadio en la tabla estadio, ¿no? Los registros. El nacional. Hay 2 estadios solamente. ¿Ya? Tienen los mismos registros, ¿cierto? Para el mismo resultado. La base de datos no miente. ¿Por qué no agregamos el otro estadio? Ahí, don Gonzalo, hubiéramos tenido un problema. Si hacemos una consulta, sale asterisco, ¿cierto? Que mostrara el estadio de la U, se nos cae la base de datos, ¿cierto? Un valor nulo. Es un valor nulo, así que no nos sirve, ¿ya? Tendría que traer el adaptador que tenía en la casa para el wifi, conectarme como wifi. Y la construcción. Delantero. Medio campo. Lo mismo que cuando construyeron la base de datos, ¿cuál serían las primeras tablas a llenar en este ejercicio? Con datos. Las que no dependen de ninguna. Las que no tienen dependencia, muy bien, ¿cierto? Las transaccionales se llenan después, porque van a nacer de acuerdo a esas. Por ejemplo, ¿por qué la tabla partidos para nosotros no tiene registro? Porque eso Se van a ir llenando, ¿cierto? A medida que ocurra la fecha. Por eso está vacía, ¿ya? Entonces comienzan a llenar primero las tablas que no tienen dependencia, así como las construyeron primero, y también se llenan con registro primero, para hacer el ejercicio.
Siempre cuando vayan teniendo alguna duda, recuerden abrir el diagrama o el modelo de la base de datos. De esa forma ven en forma física cómo la construyeron y saben a qué hace referencia, ¿cierto? Cómo se ve una clave primaria con una foránea o cuál debo llenar primero, ¿ya? Que eso también lo preparamos la clase anterior. Por lo tanto, si comparamos de las tablas de nuestro modelo, ¿cuál será la tabla más importante? El partido tiene una Todas relación. llegan a partir. Partido, ¿cierto? Nosotros cuando tenemos un modelo de base de datos, para nosotros la más importante es la que genera todas las transacciones, y en este caso es partido. Voy a tratar de hacerlo más. A desconectar la red. ¿Qué? Mira. Tengo esta partición y la voz que podría decir no sé si la partes. ¿Pero qué tiene esta partición? ¿Tiene un pene? Ya, Tico, aprovechando que están terminando ya los registros, vamos a repasar un poco las consultas, desde las básicas hasta las avanzadas, que las vamos a aplicar nosotros en el ejercicio que estamos haciendo. ¿Ya? Hay 4 tipos de estructura de comando o consulta que son básicas, que se llaman lenguaje, o que pertenecen al lenguaje de manipulación de datos. Y esas son las consultas select, insert into, ¿cuál más? Update y delete. Pregunta, ¿el comando drup pertenece a la manipulación de datos o es de administración de datos? ¿Cierto que es diferente? Hay 2 tipos de lenguaje. Están los DML, que son de manipulación, que son lo mismo que nombramos recién. Insertar, ¿cierto? Borrar, actualizar y seleccionar, buscar. El drup database, ¿cierto? Que es un comando de administración, pertenece a un DLL, lo mismo que un truncate. Las restricciones estarían entonces en la administrativa, ¿cierto? Exactamente, esas son restricciones, pero también yo puedo dar restricciones a los comandos de manipulación. Por eso yo no le puedo dar cualquier permiso a un usuario para que haga un drup database, ¿cierto? Ya, esas son algunas de las diferencias. Por ejemplo, una consulta básica, un ejemplo de consulta que aparece dentro de la certificación MTA,
para que más o menos se vayan haciendo la referencia. Y me muestran ejemplo. Por ejemplo, aquí sería select, nombre de los campos, de la tabla y una condición. ¿Cierto? Las condiciones, recuerden que las condiciones pueden ser comparadores lógicos. Y un comparador podría ser un igual que, mayor o igual u otro. ¿Sí? Yo creo que no hay muchos problemas con ese tipo de consultas básicas. De hecho, las vamos a ir aplicando en un momento más. ¿Ya? Entonces, una consulta básica, por ejemplo, para nosotros, de ese tipo, hecha acá en la base de datos que le dimos por nombre en AFP, o que alguien le dio otro nombre, ¿no es cierto? No importa. ¿Sí? Eso de las condiciones, uno puede poner dos condiciones juntas y le pone un i. Un AND, ¿cierto? Un AND. Yo puedo poner las condiciones ilimitadas, y de hecho es lo que quiero mostrar después, siempre y cuando vayan separando de un AND. ¿Cómo? Un AND. Por ejemplo, aquí sería Ah, ya, un an. select, por ejemplo, campos de la tabla donde Sally es igual o mayor a esto, AND, ¿cierto? Otra condición, y yo podría concatenar una tercera, una cuarta y una quinta, con puros AND. Ya, y se puede ocupar el or igual, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el AND y el OR? Que las dos tienen que Cumplirse los dos. Eso, muy bien. Si yo tuviese lógico bien. Si yo tuviese a continuación un AND, tienen que cumplirse esa más la otra Claro. condición. Por ejemplo, si yo pudiese aquí, donde el sueldo fuera mayor o igual a 50.000 y mayor o igual a 100.000. O sea, tiene que estar en esos dos rangos. En cambio, el OR, una de las dos cumple. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y el not, la negación. El todo lo contrario. El no es que ninguna de ellas. ¿Ya? Eso más o menos para que vamos recordando. Entonces, las condiciones. Aquí está aplicado lo que me estás preguntando tú, ¿cierto? Donde, por ejemplo, se cumple la condición donde el departamento se llame Typing y el género sea igual F. O sea, yo podría comparar dos cosas, pero aquí tienen que cumplirse tanto esa con esa. ¿Ya? Y acá hay un tercer AND. Y además de ello dice, ¿cierto? Para poder comparar, ¿cierto? Debe haber una fecha. Si este fuese un OR, en vez de un AR, se podría cumplir la primera o la segunda, no necesariamente las dos. Claro. Esa es la diferencia entre el AND y el OR. ¿Cuántos AND puedo hacer con relativo? Todos los que quiera. Todos los que quiera. Pero todos tienen que cumplirse. Uno que no se cumple, no hay resultado de búsqueda. ¿Ya? Es para ir recordando un poco. Ahí está el OR, pues mira. Por eso yo les tenía esta presentación para que fuéramos resolviendo algunas dudas. El AND compara un parámetro con otro. Son dos condiciones y las dos deben cumplirse. El OR es que se cumpla una o la otra. Pero con una basta. Una funciona. ¿Ya? Y los operadores lógicos pueden ser mayor, menor, igual, ¿cierto? Son operadores lógicos. O también pueden ser comparación de palabras. Por ejemplo, si yo quiero comparar una palabra, ¿cuál es la diferencia entre que yo ocupe el like a que ocupe el igual? ¿Cuál será la diferencia? Para que vamos comparando. El tema de la aplicación mayor. Es bueno que esto nosotros lo saquemos estas dudas antes de hacer las consultas avanzadas. Hay uno que toma, por ejemplo, hace la diferenciación entre hay sensible a mayúscula y minúscula. Mira, ¿cuál será la diferencia entre, yo digo esto? Por ejemplo, quiero buscar el nombre del equipo, por ejemplo, en el caso de nuestra tabla, que comience, ¿cierto? Con la, que sea como Q. Sí, el like entonces que contenga esa frase. Mira, Busca cualquiera que contenga esa frase. Y el igual tiene que ser exacta. por ejemplo, si yo digo like Curicó, el equipo que tenemos en la tabla se llama Curicó Unido, ¿cierto? Sí. El que tenemos en el ejemplo, vamos a revisar. Esto es para que lo vamos viendo bien real. Curicó Unido, ¿cierto? El equipo. Ahí está. Nosotros teníamos Curicó Unido. Si yo, el comando, en la consulta aplico el like, no importa que la palabra no esté completa, pero va a buscar cualquier cosa que tenga la palabra Curicó, ¿cierto? Y el registro que me va a mostrar va a ser Curicó Unido. Es como lo que uno hace cuando inicializa desde el computador. Exacto. Mira lo siguiente. Si yo hago una consulta, hago like, mira, Sí. comilla, ¿qué hago si hago Q? Escribo los dos primeros iniciales y después pongo guión bajo. Lo que va a hacer ahí, mira, Q, ¿cierto? Me salto y luego pongo la I. Lo que es el guión bajo reemplaza y se salta el carácter, no lo lee. Por lo tanto, va a leer igual Curicó,
y se va a saltar la R. Va a buscar cualquier campo, cualquier registro que comience con CU y tenga la letra I en alguna parte. ¿Ya? Pero el segmento. Mira, por ejemplo, si hago esto, guión bajo, UR, ¿qué resultado va a traer? Igual a Curicó, porque se saltó la letra C. El guión bajo se salta caracteres. Pero ¿es un carácter por guión bajo o...? Puede ser más de uno. Por ejemplo, yo te digo a la consulta, muéstrame el equipo cuya tercera letra sea R, Ya. como por nombre, en la consulta. Sí. Entonces, la tercera letra sería, me salto la primera, Sí. otro guión bajo, me salto Ah, la ya. segunda y la tercera R. Y ahí pongo coma. Va a traer la palabra Sí. cuya tercera letra contenga la letra R. Claro. O sea, todas las palabras que contengan la... Claro, pero el guión bajo significa que me salto el carácter y no lo leo. Aquí la pregunta era, muéstreme el resultado del equipo cuyo nombre en su tercera letra sea la R. Entonces, me salto la primera, guión bajo, me salto la segunda, guión bajo, y en la consulta lo hago. Y trae la R. Claro. O puedo hacer la siguiente consulta. Esto es lo que hace el like. Muéstreme, cuando hagamos el CL, el equipo cuyo nombre termine con la letra O. Mira, para eso, si yo ocupo ese comodín, que es el símbolo, la I, Ampersand. la ampersand, ¿cierto? Ya hago esto, o, ¿qué es lo que va a hacer? No va a leer nada de lo que está ante el carácter y va a leer lo que termina con la O. El ampersand reemplaza todo lo que está antes y lee, en este caso, el último carácter. O te digo, muéstrame todos los equipos cuyo nombre comiencen con la letra C. ¿Cómo sería? Like, C y luego ampersand. El ampersand reemplaza todo lo que sigue. Claro. No lee nada más adelante. El guión solamente un carácter. O sea, sirve para leer la primera y la última. Yo puedo hacer combinación al O medio. por ejemplo puedo poner cur y un ampersand. Mira, por ejemplo, yo puedo hacer esto. Mira, like, muéstreme, ¿cierto? El nombre del club según esta combinación. Mira lo que hago. Ampersand. Guión bajo, me salto el primer carácter. Ya, ya. Mira, después U, ampersand y termino. ¿Qué haría ahí? Mostraría la segunda. La segunda letra que sea U. Sí. Y lo demás que está antes, se saltó el primer carácter. Sí. Y lo que está después de la U, no importa. Sí. Uno puede jugar. Puedo tener más de un ampersand en la combinación, más de un guión bajo. El like me permite hacer ese tipo de búsqueda. ¿Ya? Sí. El like se aplica generalmente cuando uno busca palabras, porque las palabras es más inexacto escribirlas, ¿cierto? Para buscar palabras yo uso el like. Pero si quiero buscar un número, ¿qué es lo que haría? Igual. Igual, claro. El valor igual a 1, entonces ahí es directo, porque el número 1 no tiene variación, en cambio la palabra puede estar escrita de distintas formas. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahí se ocupa el like. Pero se pueden ocupar los ampersand juntos. Es que, a ver, ocupar dos ampersand juntos no tendría sentido. Yo podría aplicar algo así, mira. Por ejemplo, like, espacio, ampersand. ¿Qué significa eso? ¿Qué buscaría en realidad? Todo. Todo. Porque no le estoy diciendo nada. Es mejor que no haya hecho el filtro. Pues, Sí. mostraría todo. Entonces hay que tener cuidado cuando uno hace las combinaciones. ¿Ya? Las palabras a buscar siempre son con comillas. Los números no necesitan comillas. ¿Ya? Son cosas que hay que considerar cuando estén haciendo las consultas SQL. ¿Ya? Que es parte de la materia que les mandé en unos puntos más atrás. Miren, esto es como la receta. Yo siempre digo, las consultas SQL son como la receta está, pero cada programador le pone su ingrediente secreto o su forma de programarla. Yo puedo hacer una consulta en 4 líneas y muestro el resultado. Tú haces una consulta en una línea y muestras el mismo resultado. ¿Qué es lo que importa en pantalla? El resultado. El resultado. No importa que el resultado sea exacto. ¿Cómo lo hiciste abajo? Sí. No importa. Pero siempre se trata de optimizar, hacer en menos código el mismo resultado. Eso es lo que se espera. El tiempo de ejecución se demora menos. Exacto, porque para nosotros son milisegundos, pero igual se notan cuando un motor de base de datos está trabajando con miles de registros al mismo tiempo, Claro. muchas consultas. Se suman, ¿no es cierto? Sí. Ya, esa es la diferencia. Por eso yo siempre les doy la idea, quizás, mira, tú llegaste a este mismo resultado y lo hiciste de distintas formas, no importa cómo aplicaste. Como le digo, la receta es la misma, los ingredientes básicos están.
La idea es que tú vas cambiando la forma de aplicarlo unos con otros y puedes encontrar una mejor forma de hacerlo. ¿Ya? Mira, yo te doy como experiencia, en la época cuando yo estudiaba, en la época de universidad, muchas pruebas de base de datos las hacían en papel. ¿Ya? En papel, yo tenía que hacer la consulta en papel y la consulta tenía que ser exacta. Claro. No tenía cómo compilarla. Yo en mi cabeza tenía que imaginarme cómo iba a hacer la consulta para entregar el resultado. Si yo lo comparo después, 15 años después, uno ve que las cosas cambian y más que aprenderte la sintaxis exacta, en realidad es aprender la forma de aplicarlo. Exactamente, yo es mejor entender la lógica que estar copiando exactamente como el profesor lo hace. Por una idea. ¿Ya? Sí. Porque yo lo hago de una forma y quizás tú encuentras el mismo resultado de otra. Lo que interesa es el resultado igual. ¿Ya? Es como una fórmula matemática, tú puedes llegar al mismo resultado haciendo un método distinto. La base está, Sí. los comandos están, pero cómo lo aplicas es lo que cambia. ¿Ya? Claro. Para nosotros, en el área de la base de datos, lo que interesa es el resultado que se muestra. El resultado tiene que ser sí o no, tiene que ser exacto. ¿Cómo llegaste a eso? Claro. Por diversos métodos. ¿Ya? Claro. Secreto de cocina. Exactamente. Eso le digo en la magia del programador. En la magia del programador, ¿cómo lo aplica? ¿Ya? Para que repasemos algunas cositas más. ¿Cuándo se ocupa un between? ¿Ya? Una cláusula between. Que esto es importante también recordarlo. El between significa en inglés entre. Y un entre es cuando yo quiero hacer un comparador entre dos parámetros, ¿cierto? O rangos. Generalmente se ocupan los between cuando estoy comparando ¿qué cosa? Fechas, por ejemplo, edades, Claro. sueldos. Para eso ocupamos el between. ¿Ya? Aquí habría un ejemplo de between, ¿cierto? Me trae los campos de una tabla, de la tabla de empleados, ¿ya? Donde una fecha sea mayor o igual, dice, al 1 de enero del 90. La condición AND dice que tiene que cumplirse y, ¿cierto? La otra fecha tiene que ser menor o mayor a 1 de enero del 2000. O sea, Sí. tengo que ser en esos 10 años. El between se ocupa para comparar, eventualmente, fechas, horas, ¿cierto? O edades, rangos. Claro. Pero en el between, ¿qué pasa si ocupo el OR aquí? Con uno que se cumpla. ¿Me serviría usar el between con un OR? Mira, vean la lógica. No. O sea, sí. No. Mira, si yo ocupo el OR aquí, Con que se cumpla uno, pues, y puede, por ejemplo. esto estaría de más, pues. Sí. El que between con un horno tendría Con un sentido. horno. No tendría sentido. No, porque puede ser, por ejemplo, ahí dice que sea mayor a enero del 90, por ejemplo. Claro, Pero que y- sea menor al 2000. Claro, Si uno entonces, le pone un OR, por ejemplo, puede ser 2001 y sigue siendo mayor al 90 y se va a cumplir una de las y condiciones. tendría casi una línea de más. Sí. Si yo ocupo el OR, mejor que haga una sola condición, pues. Sí. ¿Ya? Ahí el between no nos serviría el OR. Claro. El AND sí corresponde. El OR yo lo ocuparía no en un between, Cuando lo son ocuparía en otro excluyentes. comparador. Cuando son excluyentes los campos. por Exactamente, ejemplo, para que no cumpla la menor condición. uno Y mayor al otro. Por eso hay que tener cuidado cuando ustedes estén haciendo las consultas de copiarla específicamente y hacerla igual como lo estamos haciendo nosotros en el libro, ¿ya? Porque quizás el entorno donde quiero aplicarla no se aplica, no es igual, ¿ya? Eso es para que vamos recordando. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el NOT, por ejemplo, que comentaron por ahí? La cláusula NOT deniega todo el resto, o sea, tiene que ser todo lo inverso. Claro. Aquí sería, por ejemplo, muéstreme el nombre, el first name y last name, el nombre y el apellido de un empleado, de la tabla empleado, y la condición me dice No sea- que no pertenezca a ese departamento. O sea, me va a mostrar todos menos los que pertenecen ahí. El not es todo lo contrario. Claro. ¿Ya? Yo puedo preguntar con un not para que me muestre todo diferente, o puedo hacer con un where para que me busque algo en específico. ¿Los dos entregan el mismo resultado? Sí. Pues. Puede ser porque yo puedo preguntar por lo contrario o por lo que se cumpla. Claro. En ese caso. Pero, ¿cuál tiene más línea de código? El otro, porque si por ejemplo quiere buscar todos los otros departamentos, tienen que especificar todos los otros departamentos. Claro. y ponerlo en el web. En cambio, ¿Dónde? Claro, solamente ¿dónde? incluye- Y todas las tablas, todos los departamentos. Claro. O sea, tú diriges. Sí. La forma más simple de la consulta, ¿cierto? Yo le digo, es como hacer una programación elegante. Una programación elegante es que tú aplicas justo un comando preciso con una línea de código y te da el resultado exacto. Tu compañero quizás aplicó 3 o 4 líneas de código y con el mismo resultado, pero fue más elegante la forma como lo hiciste. Claro. ¿Ya? No estamos evaluando la forma como lo hiciste, estamos evaluando el Claro, resultado. pero es más. ¿Ya? La parte se entiende mal ahora de leerlo. Pero obviamente cuando tú empiezas a trabajar como administrador de base de datos, ya cuando tienes un nivel de programación de base de datos SQL, lo que nos está buscando
es el que funcione, sino que sea eficaz y eficiente. Claro. ¿Cierto? Eso es lo que tú logras con el tiempo. Y esa es la diferencia entre cuando se habla de un desarrollador, un programador o un administrador de base de datos junior con uno que se llama senior. No se refiere a los años que tú llevas trabajando como DBA, como programador. Se refiere a qué toque tú le das a la elegancia de la programación. ¿Cómo resuelve el problema? Porque yo puedo decir, yo puedo ser un programador senior y llevo 15 años como desarrollador. Pero alguien puede ser desarrollador senior y lleva 2 años. Claro. No tiene que ver con la cantidad de años, tiene que ver cómo demuestran los resultados. Claro. ¿Ya? Y una demostración de resultados sería optimizando consulta. Una forma elegante. Entonces, cuando de repente has visto que los puestos laborales dicen se busca desarrollador senior, Sí. y uno se imagina, pero es que debo tener 20 años de experiencia. No es con eso. Sí. Ojo, es como yo hago soluciones. Claro. Y esa es la. Y así después, cuando a ti te hacen un análisis, dicen dos compañeros que fueron compañeros de carrera, uno puede ser catalogado como desarrollador senior y el otro como junior. ¿Y por qué? Si salieron en la misma fecha, se titularon injustos, es como uno da soluciones distintas al otro. Claro. ¿Ya? El comando union, repasando un poco, ¿qué es lo que hace el union? Es cuando tengo una consulta con otras juntas. Esto se llaman consultas anidadas. ¿Ya? Porque muchas veces nosotros tenemos que consultar o hacer una subconsulta dentro de otra para entregar resultados. En este caso, lo que haría que para poder entregar, mira, el mismo resultado, el nombre y el apellido de una persona, necesito hacer una consulta que pertenezca o que esa persona trabaje en ese departamento. Claro. Y además de ello, para poder llegar a la consulta, ¿cierto? Debe estar con un contrato quizás entre ciertas fechas. O sea, yo estoy haciendo me voy a hacer 2 consultas por separado, Pero la junta. las junto. Y aquí termino con el punto y coma. El union, ¿qué es lo que hace entonces? Una dos consultas. 2 consultas Y da un resultado. y la muestra como un solo resultado. Es muy útil. Es útil. Muchas veces tienes que, para poder buscar un resultado, tienes que pasar por más de una tabla para llegar. Sí, es el tema. Entonces, con esto, en vez de tener una consulta tan grande, Segundo. la divides. ¿Cierto? Recuerden que hay una lógica de la programación. Divide Y vence. y vencerás. Porque yo puedo haber llegado a este mismo resultado, ¿cierto? Pero mi consulta hubiera tenido muchos where, and, ¿cierto? Que me hubieran mostrado lo mismo. Pero acá lo estoy haciendo más sutil y 2 consultas más chiquititas, ¿cierto? Entre menos busca el motor de base de datos, más rápido el resultado. Claro. ¿Ya? Entonces, usamos ahora el web. Claro. Yo pudiese haber hecho esto mismo con where y varios and para hacer las comparaciones en todas las tablas, ¿ya? Pero en cambio, lo que se está mostrando acá, que con el union hice 2 consultas más pequeñas. En vez de una consulta grande, hice 2 divididas más pequeñas y el motor de base de datos fue más rápido en hacer el procesamiento. Claro. Si más información se le da al motor de base, más rápido. Exactamente. Divide y vencerás. ¿Ya? Excepciones e inclusiones. No, entonces. Los inner join. Los inner join también se ocupan bastante para estar buscando más de un parámetro, para hacer combinación de relaciones. Ahí se aplica, el inner join se aplica cuando tú estás buscando de 2 tablas, 3 tablas, ¿cierto? ¿Ya? Para eso es. Cuando quiero traer un resultado que está asociado a más de una tabla, cruzar tablas. Ya. Por ejemplo, quiero mostrar el nombre de la región, ¿cierto? A que pertenece la ciudad de Curicó. Para llegar a la región, debo saber también a qué provincia pertenece. Entonces debo pasar por 2 tablas para llegar a ese resultado. Ahí se aplica el inner join. ¿Ya? De hecho, voy a hacer un ejemplo ahí para que veamos después, Ya. cuando repasemos esto, de cómo lo aplicaría con inner join. Eventualmente el inner join se puede reemplazar de otra forma más cómoda, ¿ya? Que les voy a mostrar ahora. Ahí. Una consulta con un union. Siempre ustedes busquen la forma más rápida de hacerlo, ¿ya? Bueno, los insert, los update ya lo hemos trabajado, los conocen por lo tanto, ¿cierto? Los delete también, sino más que nada algunos comandos que lo hemos mencionado, incluso en las pruebas anteriores aparecían por ahí. ¿Y qué es lo que hacían? El truncate, ¿se acuerdan lo que hacía el truncate? ¿Qué es la diferencia entre el truncate y el delete? Esa pregunta está en la prueba. La prueba 1. Toda la. O sea, la restablece, ya está todo para restablecer. Y el delete para eliminar tablas. El delete no borra la tabla, No, ojo. elimina los registros. Yo borro un registro, Eso. ¿ya? El truncate vacía la tabla Sí. y el drop elimina la tabla completa con lo que contiene. Claro. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por ejemplo, si aquí tengo una tabla en la cual muestra 3 equipos, si yo hago un delete,
lo que borraría sería una fila. Ah, borro esa fila con ese código y ese nombre y nada más. Ya, hay uno que ya se borró, parece, ¿cierto? Ya, no existe. Si yo hago el truncate, lo que hace es borrar, vaciar la tabla, pero la tabla sigue existiendo. Sigue la tabla que se llama equipos, sigue estando con su X código, X nombre, pero lo que está dentro se borra. Y el drup elimina no solamente lo que está dentro, sino que la tabla completa. Y por eso el drup hay que darle permiso a un usuario. ¿Ya? El drup. Por lo tanto, el drup es uno de los más peligrosos. Ocupando peligroso. Uno podría hacer con un delete para borrarte la tabla, pero habría que hacer un ciclo. Un condiciones, po. El drup table se puede aplicar como drup database también. Y ojo con ese. Si usted tiene el permiso de ejecutar el comando drup, puede eliminar no solamente la tabla y los registros, puede eliminar la base de datos completa. ¿Ya? Sin restricción, no te pregunta, sino que en cascada. Por eso es complicado. ¿Ya? Lo que te mencioné hace un rato, Elvis, ¿qué es la integridad referencial? La integridad referencial, jóvenes, es una regla de los motores de base de datos que hace lo siguiente. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un diseño de mi base de datos, vamos a llegar acá. Mira, la tabla estadios está relacionada a la tabla partido, ¿cierto? Con su clave primaria y acá es foránea. Hay una relación de uno a muchos, ¿cierto? ¿Sí? En un estadio se juegan muchos partidos, en muchos partidos se juega en un estadio. Perfecto. Esa relación está hecha. Esta tabla se llenó con registro y se asoció acá, porque ya los estadios están creados, están los registros de los estadios, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, hay uno que no está. Y existe. La integridad referencial, esa norma que aparece aquí, me dice lo siguiente, que yo no puedo borrar o eliminar este estadio, por ejemplo, estadio 1, si está asociado en un partido jugado. Eso es para evitar un error. Porque yo podría eliminar, por ejemplo, quiero eliminar el estadio 1 y se está jugando justo el partido. Esa relación tiene que evitarse. ¿Ya? Por esa misma integridad referencial no se pueden borrar los root. ¿Cierto? En Chile no se pueden borrar los root. ¿Qué pasa si borro el root? ¿Se borra todo lo que está asociado al root? Todo. ¿Qué pasa si borro una patente Todo lo que te- de un auto? Sí. Está asociada a servicios, a base de datos. Ahí se cumple la integridad referencial. Deja de existir la realidad. O sea, a mi abuela le pasó que ella fue al registro civil a sacar un papel y dijeron que no existía. Ni siquiera. Así que tuvo que hacer todos los papeles. Esta regla se llama integridad referencial. Y eso evita. ¿Ya? Ese error de diseño de base de datos. Ojo, no se puede borrar una clave primaria que está asociada a una clave que es clave foránea en otra tabla. No puedo borrarla. Claro. No debe borrarse. Porque si no quedaría apuntando a nada. Porque tendría inconsistencia, vos. Hay que borrar la clave foránea. Porque, a ver, primero, si yo quisiese cambiar esto, por ejemplo, ya, quiero eliminar esa relación, pero sin quebrar la integridad referencial. ¿Cuál sería el procedimiento? Para poder borrar un estadio que está creado, ya, que ya existe, yo no puedo llegar y borrar, hacer un delete aquí porque está asociado acá. El orden lógico sería el siguiente, hacer un truncate aquí, o sea, vaciar toda la tabla para que no tenga dependencia y luego borrar el registro que está acá asociado. ¿Qué significa en la base de datos registro civil? Tendrían que borrar a todos los 14 o 17 millones, no sé cuántos son por para borrar todo para modificar un root. O sea, tienes que borrar toda la tabla de los usuarios en Chile. No puedes hacer eso. O sea, esa sería la solución. Tendrías que vaciar la tabla para eliminar la dependencia y hacer la modificación acá. Podría hacer modificaciones en los atributos donde no. Exacto. ¿Yo qué campo puedo cambiar? El nombre, por ejemplo. Puedo cambiar el nombre del estadio, la capacidad, la dirección, pero no el código, porque el código está aquí como clave foránea. Claro. Ya, yo le podría dar más capacidad al estadio, cambiar la dirección, etc. Por ejemplo, eso pasa en Chile. Una persona se puede cambiar de sexo, Sí. ¿cierto? Se llama Juan, después se llama María, ¿ya? Pero el root sigue siendo el mismo, ¿no? Sí. Eso, tú puedes cambiar de género, pero no de root. Pero para solucionar ese problema del root, lo que se pudo haber hecho fue asignarle como clave primaria algo que no sea root, por ejemplo, un auto implementable, entonces ahí se podría haber modificado el root. Pero ojo, si el auto incrementable, como dice su nombre, va creciendo,
para poder volver a cero esa tabla, el autoincrementable hay que hacer un truncate. Porque yo si tengo autoincrementable y borro los registros, siempre va a quedar el último valor mayor que se hizo. Entonces ahí debo hacer un truncate y el contador vuelve a cero. Entonces tendría que hacer una especie de asignar un código personal que no fuera root, y entonces Claro. podría acceder al root para modificarlo. Entonces todas estas cosas son las que a nosotros nos permite tomar la decisión que un buen diseño de una base de datos se repercute después en las consultas. Un mal diseño puede traer muchos problemas después. Yo le digo, hacer una base de datos, llenar estos registros, lo que hicimos no es complejo, lo complejo es cómo lo diseño en un principio. Claro. ¿Ya?